Buenos días, amada. En esta mañana yo quiero hablarte sobre lo que significa exaltar al Señor desde una montaña. Para yo poder explicarte eso, quiero explicarte lo que significa ser un real sacerdocio, porque la palabra de Dios nos dice que seremos un real sacerdocio. En 2 de Pedro 2:9, vamos a ver lo que dice la palabra. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiero que prestes atención a eso. ¿Para qué fue? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Así que, ¿qué significa ser un real sacerdocio? Si tú eres real, eso significa que eres un rey. Bueno, en nuestro caso, una reina. ¿Y qué es ser un rey? Alguien que se sienta en un trono, alguien que se para en una montaña a donde le ha llamado Dios. Eso puede ser en el área de la política, administración, arquitectura, tú nómbralo. Un rey es aquella persona que está en el palacio a lo máximo de su industria. Es la primera persona que tú piensas cuando piensas en ese tipo de industria. Así que si yo te pregunto algo sobre quién es el rey de pop, tú me dirás Michael Jackson. Aunque esa persona no está en vida, aún así mantiene el título de ser el rey de pop. La palabra de Dios dice que seremos un real sacerdocio, aquella generación que puede ser rey y sacerdote a la misma vez, porque un rey es dueño de todo, pero el sacerdote no es dueño de absolutamente nada. Sí, exactamente, porque en el momento en que tú estás en tu montaña, toda la gloria y toda la honra es para aquel que te puso en ese lugar. En su debido momento, la exaltación es a nuestro Señor. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más recién. ¿Todos aquí conocemos el presidente Bukele? Sí, el presidente de El Salvador. Claro, que hay muchas preguntas sobre cuál es su vida, cómo es lo que ha hecho. Muchos los han entrevistado para saber cómo es que le viró la tortilla a El Salvador de ser una nación donde todos temían ir, donde ahora muchos quieren visitar. Ahora, cuando él te da una entrevista, en una entrevista más reciente dijo, ¿quieres la respuesta oficial o quieres la verdadera? Y cuando él dio la verdadera, él le dio la gloria al Señor, diciendo que todo era por la rodilla en el piso, que es la oración. Él le dio gloria al Señor Jesucristo. Ahora, el presidente Bukele en su debido momento ha sido un rey en su propia montaña. La palabra de Dios nos dice en Miqueas 4, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Qué es lo que yo te intento decir con esto? Correrán a ti por las respuestas que tú tienes, porque en cuanto tú tienes esa montaña y tú te paras en esa montaña, entonces te van a preguntar, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo has hecho esto? Y esa será tu oportunidad para exaltar el nombre del gran yo soy. Tu voz tendrá un peso por la montaña en donde estés parada. No es lo mismo que yo estornude a que estornude una superestrella de la cine y de repente todos se le acerquen a ella con un pedazo de Kleenex, ¿correcto? ¿Por qué? Porque tiene influencia en esa área. Ahora yo te pregunto, ¿en qué montaña de influencia estás tú? Y mira, si aún no me entiendes lo que te estoy hablando, quiero contarte un pequeño testimonio sobre un gran futbolista llamado Tim Tebow. En el fútbol americano, ¿verdad? Se acostumbra que se ponen 2 líneas negras debajo de los ojos. Bueno, este futbolista americano, cuando veía que sus compañeros, aparte de ponerse la línea negra, se ponían el nombre de alguna persona en su familia, como su mamá, o el código postal para representar el área de donde venían, él dijo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué palabra de influencia me puedo poner en el rostro? Y se puso la palabra de Filipenses 4:13, que nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, al él hacer eso, de repente mucha gente empezó a comprar reliquias y mercancía con el versículo de Filipenses 4:13, aún sin ni siquiera saber nada sobre ese versículo. ¿Qué sucedió? Cuando este futbolista estaba llegando a el campeonato, el Señor le puso en su corazón, cambia el versículo en tu rostro. Y él dijo, ¿cómo? Si este versículo me ha traído hasta este momento. La gente decía, sí, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Hasta ese momento había estado ganando, pero él decidió escuchar la voz de Dios y cambió ese versículo en su rostro y se puso Juan
3:16. Entonces, este muchacho fue obediente. Se puso Juan 3:16. Al terminar el campeonato, ganaron. Y cuando terminó, su gerente, su manager, la persona que maneja su carrera le dijo, no lo podrás creer. Durante el partido, 94 millones de personas buscaron en Google cuál es el versículo Juan 3:16. Pero la historia no termina ahí. 3 años después de haber hecho ese cambio de su versículo, está jugando otro partido muy importante en su trayectoria de su carrera de futbolista, ¿ok? Cuando él termina ese juego, que por cierto también lo gana, su manager no lo puede creer, llega y le hace una llamada, dice, es que no te lo vas a creer, porque los números son muy importantes para un futbolista y hacen todos los detalles, revisan cada número, cada yarda que corren, todo lo que ellos hacen. Y yo te vengo a decir lo que ellos le dijeron. Dice, en este partido donde te pusiste nuevamente Juan 3:16, tiraste la pelota 316 yardas en total. 3.16 yardas por tirada, 31.6 yardas por completación. El tiempo de posesión de la pelota fueron 31.06 segundos. Los ratings de este partido fueron de 31.6 millones. Y nuevamente, 90 millones de personas buscaron en Google cuál era el versículo Juan 3:16. Así que el mensaje del evangelio se esparció simplemente porque una persona ejerció su montaña, estuvo parado sobre su montaña y exaltó al nombre del gran yo soy en ese momento. Así que ahora yo te pregunto a ti, ¿cuál es la montaña a la que Dios te ha llamado? Haz lo mejor que tú puedas hacer, haz todo con excelencia. Sé la mejor escritora de un libro, sé la mejor cocinera, sé la mejor persona de hacer postres. Creo que se llama repostera, pero sé lo mejor en tu área para que en su debido momento, cuando te llamen, si tú eres la mejor cocinera y te llamen a cocinar en un lugar de alto rango, en un lugar donde se sientan gobernantes y te pregunten, ¿cómo es que tú llegaste aquí? ¿Cómo es que tú llegaste a cocinar para este gobernante, a este presidente de la nación? Tú les vas a decir, todo esto es por el gran yo soy, es por mi Señor Jesucristo. Bueno, amada, yo te dejo con esa palabra. Espero que te haya bendecido. Así que en esta mañana recuerda que Dios nos llama a estar parados en montañas para exaltar su nombre.